A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que un imperio de 12.000 millones de dólares, que empezó en un garaje, se venga abajo en apenas unas semanas? Bueno, la respuesta está en una sola persona. Un genio, sí, pero que guardaba todos los secretos de la compañía. Esta es la historia de Tecnosoluciones, y es más que nada una advertencia sobre el peligro de que una sola mente sea la llave de absolutamente todo. Y todo se resume en esta frase. Todo estaba en su cabeza. Estas 5 palabras son básicamente el epitafio de Tecnosoluciones. Son la clave para entender el colapso que estamos a punto de desgranar. Ok, pero antes de meternos en el desastre, hay que entender qué tan alto habían llegado. Para apreciar la caída, primero hay que ver el edificio en su máximo esplendor. Así era Tecnosoluciones cuando todo iba bien. Empecemos con este número, 12.000 millones de dólares. Esa era su facturación anual, una cifra que impresiona, sobre todo si pensamos que empezaron como tantos otros, con un par de computadoras viejas y un montón de sueños en un garaje. Y claro, esos sueños eran el trabajo y el sustento de 65 empleados. Ojo, no era una startup chiquita, ya eran un jugador importante en su sector, con un equipo grande que dependía de que a la empresa le fuera bien. Y la base de su éxito global eran 8 grandes clientes internacionales que confiaban ciegamente en ellos. Parecía una base súper sólida, ¿no? El problema es que todo dependía de un único pilar. Y ese pilar era él, Mauricio Gómez. A ver, él no es que entendiera el sistema, es que él era el sistema. El genio silencioso que estaba detrás de cada éxito, de cada línea de código, de cada contrato. Pero aquí es donde la genialidad tenía una falla catastrófica. Durante 9 años, 9, sus socios le rogaron, le insistieron, le pidieron por favor que documentara su trabajo. Y la respuesta, durante 9 largos años, fue siempre la misma. Una promesa que, bueno, el fin de semana nunca cumplía. Y entonces, en una mañana de martes, una mañana que parecía como cualquier otra, ese único punto de falla, pues falló. Estaba en plena reunión virtual, con sus colegas, con un cliente. De repente, se llevó la mano al pecho, se desvaneció y ya no estaba, así de rápido, así de brutal. Lo que vino después no fue una decadencia lenta, fue más bien un derrumbe, un desmoronamiento rapidísimo y brutal de todo lo que habían levantado. La velocidad del colapso es que es aterradora. Miren esta línea de tiempo. Muestra cómo la empresa se fue desintegrando día a día en el momento en que el conocimiento clave simplemente desapareció. A los 5 días, no más, llega la primera crisis técnica y el equipo se da de frente contra un muro que no pueden cruzar. Los accesos, los códigos, todo estaba encerrado en la mente y literalmente en las manos de la única persona que ya no estaba ahí para ayudar. 40%. Ese es el porcentaje de los ingresos mensuales que se esfumaron en solo 10 días. ¿Por qué? Porque un banco activó una cláusula de riesgo operativo. El castillo de naipes se empezó a venir abajo. Para el 4.º mes, cuando perdieron a su cliente más grande, los fundadores ya no se hacían ilusiones. Roberto, uno de ellos, lo dijo con una claridad que duele. La empresa ya estaba muerta. Solo que el cuerpo, por así decirlo, seguía tibio. Y las cifras finales, bueno, hablan por sí solas. Muestran la magnitud de la destrucción. En 6 meses pasaron de 65 empleados a solo 14. Y la valoración de la empresa se desplomó de casi 12.000 millones a 3.500. Vamos, que la vendieron a precio de liquidación. Pero más allá de los números que son fríos, el costo real fue humano. Vamos a ver las lecciones que quedaron ahí, entre los escombros. Fabián, el que era el CEO, lo entendió, pero ya muy tarde. Lo que él siempre vio como la mayor fortaleza de su compañía, en realidad, era su mayor debilidad, una dependencia que resultó ser mortal. Para Mariana, la directora comercial, esta experiencia se convirtió en una cicatriz. Ahora, cuando ve una situación parecida, siente casi como una obligación personal el advertir a otros, esperando que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y claro, para la familia de Mauricio, el legado no fue solo una empresa que ya no existía,
sino un futuro que se perdió. Todo el trabajo de su vida se esfumó y al final benefició a otros, mientras ellos se quedaban sin nada. Entonces, ¿qué podemos aprender de las cenizas de Tecnosoluciones? La lección más grande es una pregunta que toda organización debería hacerse. ¿Quién es su Mauricio? Porque aquí está la verdad, y es una verdad que duele un poco. Mauricio no era una mala persona. Al contrario, era un apasionado de su trabajo. Su error fue muy humano. Confundió ser indispensable con ser valioso. Y al convertirse en el único pilar, sin darse cuenta, se transformó en el mayor riesgo para la empresa y para la gente que quería. Al final, Marianne encontró esta frase, escrita en un cuaderno, sobre el escritorio ahora vacío de Mauricio. Una promesa inquietante que, tristemente, el tiempo nunca le dio la oportunidad de cumplir. Y esta historia nos deja con esa pregunta, una pregunta que es casi obligatoria. En todas las organizaciones hay un Mauricio. A veces es muy obvio quién es, otras veces quizás ese Mauricio es uno mismo. La pregunta final es esa. ¿Qué pasaría si mañana esa persona ya no está? Porque si todo depende de una sola mente, entonces todo, absolutamente todo, está en riesgo.